Muchas veces nos encontramos con carteles que nos hablan del 15% de descuento, del 35% de aumento, o, como estamos estudiando en el paquete educativo, del 23% de hogares bajo la línea de pobreza. ¿Pero qué significa un porcentaje? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de porcentajes, también estamos involucrando otros conceptos como los de razones y proporciones. Por ejemplo, cuando decimos que hay un 23% de hogares bajo la línea de pobreza, eso significa que de cada 100 hogares que tomemos, 23 van a estar bajo la línea de pobreza. Es decir, el 23% está expresando una relación entre la cantidad de hogares pobres sobre un total de 100 hogares. Esta relación la hemos escrito en forma de fracción. Y esta forma de escribir un porcentaje decimos que es una razón. Una razón entre 23 y 100. Así que un porcentaje representa una relación entre una cantidad y un total de 100. Y a esa relación la escribimos en forma de fracción. Esa fracción decimos que es una razón y está representando en realidad una división. La división entre 23 y 100. Estos números en una fracción o razón se llaman numerador y denominador. El denominador, en este caso 100, es el divisor de este cociente que estamos expresando allí. Sigamos con este ejemplo. Estamos analizando el ejemplo del paquete educativo en el que nos dicen que hay un 23% de hogares bajo la línea de pobreza. Acabamos de ver que este 23% expresa que de cada 100 hogares, 23 estarán bajo la línea de pobreza. Pero en realidad, el total de hogares que tenemos nosotros no es 100. Para facilitar aquí el ejemplo, vamos a suponer que el total de hogares es 400 y no 100. Entonces, si el total de hogares es 400, nos preguntamos cuántos de ellos estarán bajo la línea de pobreza. Considerando que se mantiene esta relación
que 23 de cada 100 van a estar bajo la línea de pobreza. Hay distintas maneras de responder a este interrogante utilizando diferentes estrategias. Vamos a ver primero una de las estrategias. Nosotros tenemos de dato que de un total de 100 hogares, 23 van a estar bajo la línea de pobreza. Pero nuestro total de hogares en realidad no es 100, sino 400. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántos de ellos van a estar bajo la línea de pobreza si el total es 400? Y sabemos que se mantiene esta misma relación, es decir, que estas razones van a ser equivalentes o iguales. Sabemos entonces que de un total de 100 hogares, 23 están bajo la línea de pobreza. Queremos saber cuántos hogares van a estar bajo la línea de pobreza si el total es ahora 400 en lugar de 100. Lo que hemos planteado aquí, esta igualdad entre estas dos razones, lo llamamos proporción. Así que una proporción es una igualdad entre dos razones. ¿Cómo vamos a usar este concepto para averiguar cuántos hogares bajo la línea de pobreza va a haber sobre un total de 400? Tenemos planteada una proporción que nos va a permitir averiguar cuántos hogares bajo la línea de pobreza va a haber en un total de 400, sabiendo que la relación es que de cada 100 hogares en total hay 23 bajo la línea de pobreza. Dijimos que esto es una proporción y además estos números de la proporción, que se llaman términos de la proporción, reciben nombres especiales. Estos números se llaman extremos de la proporción y estos números se llaman medios de la proporción. Estos nombres provienen de cómo se lee una proporción. Aquí, por ejemplo, esta proporción la leemos 23 es a 100 como X es a 400. Los valores que menciono al principio y al final de la frase son los extremos. Y los valores que menciono en el medio de la frase se llaman medios. Para calcular este valor que desconocemos, que es justamente uno de los medios de la proporción, vamos a usar la propiedad fundamental de las proporciones. La propiedad fundamental de las proporciones nos dice que la multiplicación entre los extremos va a ser igual a la multiplicación entre los medios. Así que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios.
Ahora, sabiendo que si multiplico el número desconocido por 100 me da este resultado, entonces para averiguar ese número, lo único que tenemos que hacer es dividir por 100. En este caso, entonces, la cantidad de hogares bajo la línea de pobreza, si tengo un total de 400 hogares, va a ser igual al resultado de esta operación. 23 por 400 dividido 100. Y obtenemos que si el total de hogares es 400 en lugar de 100, la cantidad de hogares bajo la línea de pobreza va a ser 92. Sintetizando hasta aquí las ideas, tenemos que un porcentaje es una razón con denominador $100. Por ejemplo, 23% equivale a 23 de 100. Además, dijimos que una razón es un cociente o división entre dos números. Acá, por ejemplo, tenemos la razón entre 23 y 100 y está expresando la división entre 23 y 100. Y una proporción es una igualdad entre razones. Por ejemplo, vimos que la razón 23 sobre 100 es igual a la razón 92 sobre 400. Y además dijimos que en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Cuando tenemos problemas con porcentajes, plantear una proporción para averiguar uno de los términos que falta es siempre una buena estrategia. Pero también hay otras estrategias posibles dependiendo del tipo de problema que queremos resolver. Por ejemplo, en el caso que estamos analizando, que tenemos 23% de hogares bajo la línea de pobreza, dijimos que esto significa que de cada 100 hogares sabemos que 23 están bajo la línea de pobreza. Si ahora queremos calcular cuántos hogares estarán bajo la línea de pobreza, pero en un total
de 400, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos pensar que tenemos aquí 400 hogares en total. Sabemos que de cada 100 hay 23 bajo la línea de pobreza. Entonces podemos armarnos grupos de 100 hogares. En este caso va a haber 4 grupos de 100 hogares. Y sabemos que en cada uno de esos grupos va a haber 23 bajo la línea de pobreza. Una vez que tenemos cuántos grupos de 100 puedo armar, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esa cantidad de grupos por la cantidad de hogares bajo la línea de pobreza que hay en cada grupito. Entonces, este procedimiento que mostramos aquí gráficamente consiste en hacer lo siguiente. El 23% de 400, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a ver cuántos grupos de 100 podemos armar, o sea, vamos a hacer 400 dividido 100. En este caso son 4 grupos, y en cada uno de esos grupos hay 23 hogares bajo la línea de pobreza. Así que vamos a multiplicar por 23. Fíjense que acá lo que apareció es la razón entre 23 y 100, justamente lo que está expresando el 23%. Así que en definitiva, hacer el 23% de 400 es usar la razón que representa este porcentaje y multiplicarla por nuestro total. Acá apareció la razón que expresa el porcentaje. En este caso, esta estrategia nos sirve para responder a nuestro interrogante, que es, sabiendo que de cada 100 hogares hay 23 bajo la línea de pobreza, ¿cuántos va a haber si el total de hogares es 400? Es decir, en este caso sirve tanto la estrategia de plantear una proporción como la estrategia de armar grupitos de 100, o sea, dividir por 100 y multiplicar por 23. Hay diferentes estrategias para resolver problemas con porcentaje y más adelante vamos a ver varios ejemplos de cada uno de ellos.